Hola, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más del programa El Artículo de la Semana. En nombre del doctor Ignacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado de nuestra universidad, y del titular de esta emisión, el doctor Arturo Fernández Telles, director de Divulgación Científica de la BIEP, les saluda Juan Carlos Pinacho Cruz. En esta emisión vamos a hablar sobre jóvenes migrantes de retorno construyendo nociones alternativas de ciudadanía en México. Y para ello doy la bienvenida a la doctora Colette Despagne del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Doctora, bienvenida. Es un gusto poder contar con usted en esta emisión. ¿Me podría, por favor, decir cuáles son sus líneas de investigación y qué otros artículos has publicado, doctora, a la par de con la misma temática? Desde que vivo en México, bueno, más bien desde que soy investigadora, me enfoco sobre todo al contexto mexicano y he trabajado con poblaciones indígenas y poblaciones de migración de retorno, donde analizo la relación de poder que existen entre lenguas, culturas e identidades. Eso es un poco el enfoque. Y en cuanto a migración de retorno, es un trabajo colaborativo con mi colega Mónica Jacobo, que es de hecho la primera autora de ese artículo. Y nos hemos enfocado en diferentes poblaciones, porque como vamos a ver son poblaciones muy heterogéneas, ¿no? Hemos trabajado con niños que regresan al sistema educativo escolar, hemos trabajado con estudiantes universitarios y en ese artículo hemos trabajado con personas de la generación 1.5 que trabaja o que estaba en ese momento en asociaciones de migrantes de retorno y en un emprendimiento social donde forman para ser programadores software. Ya. Doctora, tú no eres migrante de retorno, pero sí eres migrante. Sí, también soy migrante. Con base a la lectura que hice de tu artículo, doctora, eso que tú viviste en determinado momento cuando llegaste a México, ¿lo siguen viviendo de cierta manera los migrantes de retorno, en este caso, las y los chicos que tú tomas junto con tu colega para tu artículo? Sí, creo que el hecho de que hayamos sido, en mi caso, sigo siendo migrante, influye muchísimo en ese tipo de trabajo porque da más empatía, ¿no? Porque uno vive parte de lo que viven los migrantes de retorno. No todo, pero una parte. ¿Cuál fue la parte más difícil para ti? Y la más sencilla también. Yo creo, pensándolo bien, no lo había pensado, pero pensándolo bien ahora, yo soy naturalizada mexicana, pero en México nunca me van a ver como mexicana. Claro. ¿Esa sería la parte más difícil o la parte más sencilla? Para mí no es tan difícil, puede ser más difícil, va a ser más difícil para personas que realmente nacieron en México. Ya. ¿No? Pero entiendo el porqué. Ya. A lo largo del artículo hay una serie de términos que a mí me llamaron la atención. Y este cuestionamiento que te hago tiene relación con estos dos términos, generación 1.5 o migrantes de retorno. ¿Qué peso tienen ambas expresiones para las personas en esa condición? Entiendo que en México les llamamos migrantes de retorno. Entiendo que en Estados Unidos o en otros países pudiera utilizarse esta expresión de generación 1.5. Pero ¿cuál es el peso, Migrante doctora? de retorno es como toda la población, ¿no? Pero hay que saber que también es un término académico, ¿no? No todos ellos se asumen o se ven como migrantes de retorno, ¿no? Ellos nada más ven que crecieron en Estados Unidos y que después vinieron a vivir a México, ¿no? No se categorizan como migrante de retorno, eso es la academia, pero es el área más grande, digamos. Dentro de esa área, que es un área muy heterogénea, con muchísima diversidad,
están los jóvenes de la generación 1.5 que explicamos en el texto, que son jóvenes que en su mayoría nacieron en México y se fueron a Estados Unidos con sus papás a una temprana edad. También dentro de esa generación 1.5 hay diferencias, ¿no? Hay 1.75, 1.25, y eso es porque en la academia todo se categoriza, ¿no? Y esa diferencia tiene que ver con la edad de salida a Estados Unidos, ¿no? Si salen muy jóvenes de algunos meses o algunos años, todavía no han ido a la escuela en México y por lo tanto no han desarrollado literacidad en español, que eso es un punto muy importante. Y toda su escolaridad la viven en Estados Unidos, en escuelas de Estados Unidos, socializan en escuelas de Estados Unidos y por lo tanto el inglés se vuelve su lengua dominante, la más fuerte, porque aprenden el lenguaje académico, social y desarrollan su literacidad a partir del inglés, ¿no? Y el español lo desarrollan en casa, que es lo que llamamos lengua de herencia, ¿no? Pero la lengua de herencia en ese contexto se desarrolla solamente a nivel oral y con un vocabulario muy particular de la vida cotidiana. Pensaba un poco en estas expresiones que encuentro en tu propio artículo, doctora, sobre cómo es que las y los chicos se insertan en México o bajo los términos académicos se integran o se reintegran. Y pensaba también en esas experiencias de personas migrantes que yo he conocido que no han sido estudiantes, más bien son personas adultas. En la idea de, la pregunta es, ¿estás de vacaciones aquí, te vas a regresar? Y la gente dice, no, yo ya no me regreso porque no me hallo, ¿no? Y entonces yo pensaba, nunca a mí personalmente, porque quizá no me atraviesa la migración de manera individual, pues yo nunca había pensado que esta puede ser una situación que puede tener dos vertientes, una positiva y una negativa, ¿no? O sea, uno piensa que quien migra y se regresa es porque extraña a su país, y probablemente sí, pero tampoco se pone a pensar o se detiene a pensar en cómo la pasa cuando vuelve, ¿no? Exactamente. Habituándose a una sociedad, a unos hábitos, a una lengua, a unas formas de trabajo, a unas maneras de comunicarse que en México no tenemos. Algo también que me llama la atención en el artículo son estos dos conceptos que tú mencionas y de pronto este programa, doctora, es para que lo vea gente de cualquier tipo, no necesariamente académicos. Por eso es que me detengo un poco en pedirles que nos expliquen en palabras llanas estos términos, porque yo desde el tema de género conocí los términos de igualdad sustantiva e igualdad formal, pero tú en el artículo hablas de ciudadanía formal y de ciudadanía sustantiva. Exacto. ¿Cómo podemos ver eso en los chicos, en las chicas migrantes de retorno? Es una pregunta muy interesante porque cuando hablamos de ciudadanía en general, ¿en qué pensamos? Pensamos en un pasaporte y en una nacionalidad, ¿no? Incluso en México pensamos en el INE, ¿no? Exactamente. Eso nos hace ciudadanas, si tengo ciudadanos. el pasaporte, tengo el INE, ¿no? Y se me facilitan muchas cosas y tengo derecho al voto, ¿no? Pero eso no nos hace, bueno, sí nos hace mexicanos, pero hay toda una parte de un proceso de aprendizaje donde está la lengua, está la cultura, está la historia, está la forma de ser, ese ideal mexicano que tenemos desde la ideología del mestizaje, ¿no? Que es algo muy confuso y opaco, pero ese es el ideal mexicano al que tiene que aspirar un migrante de retorno, ¿no? Repito, el migrante de retorno, por lo menos esos alumnos o esas personas que entrevistamos, son personas que gran parte de su vida la han vivido en Estados Unidos. Entonces, allá no tienen pasaporte, no tienen derecho a voto,
están como indocumentados, la mayoría de ellos, y al llegar allá o al salir de la escuela pasan a la sombra, se vuelven indocumentados, ¿no? Durante toda su socialización escolar tienen derechos, la ley los protege. Hay una ley en Estados Unidos que les da derecho de ir a la escuela, pero cumplen 18 años y se acaba. Pasan a la sombra, pasan como ilegales, entre comillas, como indocumentados, y en ese momento tienen que aprender a vivir en la sombra y a vivir como indocumentado, como ilegal, entre comillas. Al regresar a México, tienen todos los derechos que no tenían en Estados Unidos, ¿no? Lo que no tienen es todo ese proceso, lo que llamamos en el artículo el hábitus, ¿no? Que es ese modo de conducta, el modo de ser mexicano, ¿no? ¿Cómo reconocemos a un mexicano? Porque habla el español mexicano, ¿no? Con acento mexicano, no puede tener acento extranjero. A lo mejor influye también un poco el color de piel, ¿no? La tez, si es güero o no. Influye el conocimiento histórico, influye el conocimiento geográfico, influyen muchas cosas, ¿no? La forma de ser, las referencias que uno tiene. Entonces, cuando regresan ellos a México o vienen a vivir a México, eso no lo conocen, eso no lo saben, ¿no? Entonces, automáticamente se sienten discriminados porque se les dice, pero si eres mexicano, ¿por qué no hablas español? Si eres mexicano, no tienes que hablar inglés, no puede ser el inglés tu primera lengua, ¿no? Y cuando hablan inglés se les dice, es que te crees mucho, ¿no? Entonces también se ve esa relación de amor y odio hacia el inglés y hacia los Estados Unidos cuando recién llegan. Muchos de ellos caen en depresión, ¿no? Es una paradoja, doctora, al final de cuentas, ¿no? Porque sales de un país que durante máximo 18 años, creo que dice el artículo, te protege la ley y vives como en esa burbuja en donde tú tienes derechos. Exacto. ¿No? Pero llega esa edad y ya no los tienes. Entonces ahí está la posibilidad de decidir qué hacer, si quedarte o irte. Exactamente. ¿No? Y entonces llegas a tu país de origen y aquí sí tienes derechos. Pero lo que no tienes es todo lo que socialmente aprendiste en ese país durante esos 18 años, que hace que en tu país de origen te vean diferente y por ende tú también te sientas diferente. Ahora entiendo por qué en la pregunta inicial tú me decías, bueno, a mí no me causa problema. Sí, porque no nací acá. Ajá, ¿no? Pero también al final identificarte o nosotros pensar, nosotras que tú eres mexicana, pues de pronto nos hace sentido esta idea, ¿será mexicana o no será mexicana? ¿No? Por la manera en que habla, por la forma en cuestiones fenotípicas y estas situaciones, ¿no? Que ahora entiendo entonces estos términos de la ciudadanía sustantiva y la ciudadanía formal, porque la formal es todo lo que la ley nos puede Exacto, es el facilitar, pasaporte, ¿no? el INE, ¿no? Y la sustantiva es todo lo que de alguna manera en lo cotidiano aprendemos para llegar a construir esa ciudadanía, ¿no? Bueno, aclarando esos términos está muy bien. Entonces, en Estados Unidos no tienen la ciudadanía formal, pero sí tienen la ciudadanía sustantiva. ¿no? Y cuando llegan acá, tienen la formal más no la sustantiva. Me hizo recordar un poco tu artículo que hay un chico que dice no tengo papeles y regularmente ese término de no tengo papeles es un término muy común en la gente que migra, pero en la gente adulta, ¿no? Y también alguien que dijo, pues soy ilegal, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Si te concibes como ilegal en un país que durante mucho tiempo no tenías que ocuparte de eso. Tú hablaste de la figura de un mexicano ideal, ¿no? ¿Qué se le exige a las y los jóvenes en tu investigación, de acuerdo a lo que tú encontraste, para poder ser un mexicano o una mexicana ideal? ¿Qué es lo que le pide la sociedad, doctora?
la sociedad primero se les pide, lo primero con lo que se confrontan al llegar a México es con la lengua, ¿no? Quieren comunicar. Entre más socializan, más fácil va a ser la integración, ¿no? Pero no tienen la lengua o no tienen la lengua como un mexicano. Entonces, automáticamente llaman la atención. Claro. Más no quieren llamar la atención porque son mexicanos y se quieren adaptar así sin llamar la atención, ¿no? Y durante todo ese proceso es un proceso lleno de tensiones, ¿no? Donde todo el tiempo se le va a decir, pero eres mexicano, ¿por qué no hablas bien?, ¿no? Justo en la escuela, cuando llegan a la escuela, los profesores en general, cuando lo ven, se ve como un mexicano común y corriente, ¿no? No hay diferencia fenotípico, como en mi caso, claro, ¿no? Entonces se espera que si más o menos hablan español, entonces también lo sepan escribir, ¿no? Pero ellos no saben escribir español porque lo que aprendieron es en el seno familiar, ¿no? Tampoco saben cómo funciona la escuela en México, saben cómo funciona en Estados Unidos y hay diferencias muy grandes. Por ejemplo, en Estados Unidos no se hacen dictados, aquí sí se hacen dictados, ¿no? Entonces creo que pusimos un ejemplo ahí, ¿no? Entonces todo el tiempo se les recuerda que son distintos, ¿no? Y sobre todo en la adolescencia creo que es un momento muy difícil porque es el momento de búsqueda de identidad, ¿no? ¿Qué soy? ¿Soy mexicano? ¿Soy de Estados Unidos? ¿Qué soy? ¿No? Entonces muchos se van a querer adaptar, se van a querer asimilar. Hay una política muy fuerte en México de asimilación, ¿no? Que de hecho empezó con toda la población indígena desde Vasconcelos, ¿no? Que creó todos los procesos de castellanización en la escuela desde 1921, ¿no? Entonces hay una historia larguísima. Pues casi 100 años, bueno, más de 100 años ya, doctora. Exactamente. Y en ese proceso de asimilación es homogeneizar a toda la población, ¿no? Entonces, si eres diferente, si hablas una lengua indígena, si hablas inglés, si hablas otra lengua, vas a ser diferente. Y lo que busca el ámbito social es que todos sean iguales, ¿no? Y en esa supuesta igualdad también hay exclusión, ¿no? Entonces, se le va a pedir al migrante de retorno que olvide el inglés, que olvide todo lo que aprendió allá, que olvide sus referencias, que olvide los días festivos que festejaba allá, etcétera, ¿no? Para volverse mexicano. Entonces es negar toda una parte de su identidad. Y ahí está el problema, pues, ¿no? Incluso hasta que coma lo que no comía allá, ¿no? Exacto. Como el picante, como las tortillas de maíz, como diversos tipos de carne y también que coma en lugares donde allá comúnmente no se come, ¿no? Exacto. Algo que pensaba, y justo lo pensaba porque tú lo acabas de mencionar, cuando yo estaba en la secundaria comenzaban estos procesos de intercambio de estudiantes de la secundaria. Estoy hablándote de una edad entre los 11 y los 15 años más o menos. Y en ese año llegaron unas estudiantes canadienses, creo que eran. Eran 3 y se distribuyeron en los grupos de la secundaria. El trato hacia ellas era súper preferencial porque era casi como que, pues ellas son las diferentes, ellas no son las de aquí y ellas deberían de tener este tipo de trato. Pero algo que a mí me caía muy mal, doctora, es que el profesor o la profesora de inglés a ellas las ponían de ejemplo sobre pues la facilidad para hablar la lengua, pues era obvio, es su lengua materna. O la lengua que pues hablan cotidianamente y a nosotros pues eso nos costaba mucho trabajo, claro, ¿no? Claro. Y entonces ellas, digo, sin poder entender yo tanto de lo que hablaban, pero sí de sus expresiones corporales,
había momentos en que ya resultaba incómodo ser señalada ella como ejemplo de esto o de otro. Ahora no me imagino cómo lo viven quienes son mexicanos, mexicanas que vienen de regreso, ¿no? Sí, ahí en la clase de inglés también es muy interesante y pueden suceder dos cosas principalmente. O el profesor se siente seguro en su nivel de inglés, o se siente seguro como profesor en general, ¿no? Y va a integrar al migrante de retorno, ¿no? Se le va a pedir que sea un poco como el asistente, etcétera. Y ahí muchas veces el migrante de retorno va a ser el único contexto donde se siente tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque justamente se le va a celebrar su diferencia, ¿no? O una de sus diferencias. En los demás salones, pues no se le celebra, ¿no? O el profesor no es seguro, no está seguro de sí mismo como profesor a nivel de inglés, claro, y nada más lo manda al fondo del salón de clase, ¿no? Para que no le boicotee. Exactamente. Bueno, ahí hay elementos que tú también mencionas en el propio artículo, los cuales tienen que ver con actos lingüísticos en particular. Y esos actos en específico, pues a mí me gustaría que tú nos pudieras comentar sobre en qué consisten en particular, cómo es que se vuelven una estrategia específica para poder, entre comillas, sobrevivir al regresar a México. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Los participantes de ese estudio, repito, no es el caso de todos los migrantes de retorno, ¿no? Hay unos que nada más se van a asimilar al contexto mexicano y que van a olvidar el inglés y que se van a volver mexicanos como se espera de ellos. Pero en el caso de esos estudiantes es un poco particular porque eran miembros de asociaciones de migrantes de retorno y de ese bootcamp de formación para hacer software. Entonces, ese bootcamp específicamente contrataba a migrantes de retorno, ¿no? Y en ese bootcamp o en la asociación lo que fomentan es esa comunidad bilingüe y bicultural, ¿no? Entonces es una comunidad donde hay muchas personas como ellos y tienen todas las mismas referencias, tienen experiencias muy similares de las cuales pueden hablar y hablan el mismo lenguaje, ¿no? Incluso el Spanglish, que es la mezcla entre español e inglés, se vuelve su lengua, porque ya era su lengua en Estados Unidos en muchos casos, lo pueden seguir hablando y se vuelve su identidad, ¿no? Parte de su identidad. Entonces, eso es una de las estrategias que hemos visto que alumnos o participantes o migrantes de retorno que logran superar esa política de asimilación en México crean, ¿no? Entonces, comunidad bicultural y bilingüe es uno. La otra, si mal me acuerdo, era a cambiar la narrativa, ¿no? Porque también cuando empleamos la palabra de migrante en México o en otras partes del mundo, está muy asociada a ideas negativas, ¿no? El migrante es el pobre, el migrante es el que tiene que salir de su país y una vez que está en Estados Unidos es rico y tiene que mandar dinero a México, ¿no? Hay muchos estereotipos sobre el migrante. El migrante delinque. Exacto. Entonces, otra estrategia es cambiar esa narrativa, ¿no? El migrante pobre, el migrante delincuente, y cambiar esa narrativa por una narrativa de ascendencia social, ¿no? Incluso esa persona decía, el sueño mexicano también existe, ¿no? No solamente el sueño americano. Ella hablaba del sueño mexicano y decía que saliendo de ese bootcamp, de ese emprendimiento social, pues podían ganar hasta 47,000 pesos, si me acuerdo bien, y pueden hasta mandar a sus hijos a escuelas privadas, ¿no? Ese era el ejemplo que decía.
y decía que pasaba de un lavaplatos, de ser lavaplatos en Estados Unidos, a ser ingeniera aquí en México, ¿no? Algo que me llamó la atención es que una de las chicas de tu investigación dice que se pudo comprar su casa, ¿no? Y entonces uno piensa, guau, ¿no? Es otra cosa que decían que era el aspecto más positivo del retorno, justamente de poder tener esa ciudadanía formal aquí en México que no tenían allá. Claro. Allá no podían comprar nada, ¿no? Por lo menos no en su nombre, ¿no? Y también decía que si recibía un cheque era nombre de alguien más, necesitaban prestanombres porque oficialmente no existen, viven en la sombra. Claro. Y aquí sí existen, ¿no? Doctora, el tiempo se nos está terminando. Mi última pregunta sería, en tu investigación participan más hombres que mujeres. ¿La experiencia de género puede ser una variable adicional en estos estudios que tú has hecho? Sí, pero no la he investigado. Ok, entonces queda ahí para que si alguien dentro del interés de la academia o de estas investigaciones pueda realizar algo. Y también me queda la inquietud de que si en BUAP existe población de este tipo, estudiantes de retorno. También hay migrantes de retorno en la UAP, pero repito, es muy difícil encontrarlos porque no están en ninguna lista oficial, ¿no? Entonces, si conoces uno, le preguntas, oye, ¿conoces a otro? Y así. Como una cadena. Como una bola de nieve, Bien. Exactamente. Otra beta de investigación en nuestra propia institución para estos temas que son de relevancia en la sociedad, pero que también inciden en nuestro aspecto educativo. Pues yo agradezco tu participación, doctora Colette. Esperamos que no sea la última ni la única en esta emisión o en otra. Y para poder concluir, pues yo les invito a que sintonicen el 18.1 de TV Abierta para que ustedes puedan ver este y otros capítulos más del artículo de la semana. Se despide en esta ocasión Juan Carlos Pinacho Cruz de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado. Hasta la próxima.